El arte es una experiencia muy individual. La primera expresión es otra comunicación. El arte es primitivo. Esa fue la primera literatura del hombre. Es algo que se ha apoderado conmigo mismo y ahí está. Es mi vida. Pues el artista le interesa tener cuadros pues, que vea la gente, ¿no? Y mismo a los impresionistas ya les gustaba eso y tal. Porque los impresionistas fueron los que rompieron con todo ese arte que hacían a millonarios, a ricos y la iglesia. Y los impresionistas fueron cuando rompieron eso y pintó el pueblo. La primera imagen que tengo de Pachi es levantándome de la cama y escuchando música clásica, ir al último cuarto y verle pintando. Para mí que Pachi pintara era algo muy natural, algo que sucedía todos los días y él se metía en su mundo y pintaba. Yo consideraba que todos los padres podían hacer eso, que en todas las casas había cuadros pintados. La primera vez que entré a casa de una amiga y vi todas las paredes blancas, sin cuadros, me impactó muchísimo. Jueves 11 de mayo de 2006, Mujer en la playa, 1975, óleo sobre tablets. El cuadro tiene un componente menos expresivo que otras. Conocí a Pachi en 2005 a raíz de empezar a trabajar en la Fundación Warte Boeldein, que se creó para albergar su obra y dar a conocer la figura de Pachi al ámbito del arte en Navarra. Mi trabajo en la Fundación Warte Boeldein principalmente era estudiar y catalogar la obra de Pachi Boeldein. Trabajar con Pachi ha sido querer llevarle a la normativización, que al final como historiadora del arte, ¿no?, intentas interpelarle un poco a Pachi, aquí igual te has inspirado un poco en la obra de este artista o veo más expresionismo o más surrealismo en tu obra. Y Pachi era totalmente ajeno y activamente ajeno, diría yo, a todo tipo de normativización, lo cual es realmente lo que define su espíritu. Pachi no encaja con etiquetas y no quiere encajar porque sería como matar un poco su espíritu realmente. Pachi decide irse a Francia y la forma más eficaz para irse a Francia en esos momentos es alistándose al servicio militar de forma voluntaria para elegir destino y así cruzar la frontera. Primero estuvo en Lille trabajando y ahí es cuando descubre, por ejemplo, las primeras obras de sus artistas preferidos, porque vivía detrás del museo. Entonces todas las tardes iba al museo y se sentaba delante de una obra, sobre todo de Goya y de Velázquez, y las observaba muchísimas horas. O sea, él solía contar que hasta el que estaba de seguridad al final ya se quedaba sorprendido verle pues, a un trabajador ir y sentarse y admirar las obras. Y ahí ya estuvo unos años y luego ya se trasladó a París.
Cuando estaba en Francia le decían el españolito y cuando vino aquí le decían el francés. El arte español tiene una esencia muy expresionista, pero en cambio la obra de Patxi Bourdain, frente a este expresionismo español, impone una manera muy francesa, y frente al arte francés denota la vena expresionista española. Creo que también tiene mucho que ver con la forma de ser de Patxi, no estar del todo vinculado a un movimiento o a una etiqueta. Patxi está relacionado con el mundo anarco, con Sartre, con Camus. Fue curioso porque se hizo una exposición de pintores españoles y lo eligieron a él, pues era un joven promesa, y ahí estuvo exponiendo con Picasso, y de hecho los amigos, los compañeros y así le solían llamar el joven Picasso a Patxi. Y allí Patxi cuenta siempre que fueron sus mejores años. Y en París estuvo estudiando, estuvo pensionado por el gobierno francés. También conoció a mi madre en París. Siempre dice si me habría quedado en París. Yo estando en Francia trabajé para Nueva York en la Galería Jean-Marie. Como cambiaba mucho, vino uno y me dijo que no, que lo que me mandan no quiero, quiero lo que hacías antes, eso otro, lo otro. Cuando ves que repites, cambia. Corta, busca otra cosa. Es un obrero de sueños. Tiene una inquietud, un motor interno que le impide quedarse quieto, no solo de trabajar, digamos, sino de reinventarse. Recuerdo ver una de las primeras obras que pintó en Francia y contiene un poco una mirada melancólica o ligeramente nostálgica que me recordaba un poco a la obra de Modigliani, esas figuras de mujer un poco alargadas. Y al mismo tiempo estaba viendo una chapa de zinc que había hecho con la técnica del grabado y me estaban contando que estaba trabajando con somieres. Entonces te preguntas, ¿realmente toda esta obra es de la misma persona? En ese somier nace el niño. Después en el somier se descansa uno cuando viene a trabajar. Se hace el amor. Se descansa uno cuando está enfermo. Pasan la vida de viejos y después en el somier se muere. Toda una vida. Una frase que solía decir Patxi es que quizás si hubiese descarrilado el tren cuando venía de Francia a Navarra, pues lo deja con puntos suspensivos, pero queda claro que Patxi echa mucho de menos Francia. Patxi artísticamente está valorado en cierto modo. Considero que si Patxi no se viene a España habría cambiado mucho el asunto. No es lo mismo estar en París que venir a Navarra, a Pamplona, en esos años, en los años 60, donde la vida cultural era mucho más escasa. Hoy en día nadie puede ver las obras de Patxi. Desde que cerró la Fundación Huarte Bourdain en 2012 por la crisis económica, las obras que estaban allí se encuentran ahora colgadas en su casa, en casa de sus hijas o embaladas en una bajera. Lo que no ves no lo recuerdas.
A mí me compraron el móvil ese que tengo ahí porque venía aquí a pintar, estaba pintando y que no iba a comer. A veces me daban a las 4 de la tarde y no, se me pasaba. Y así, aquí, pues luego me llamaban y me decían, oye Pachi, ¿qué es la hora de comer? Cuando estás pintando y todo eso estás en otro mundo, te metes tú en otro mundo y tal. Yo cuando empiezo un cuadro, te va saliendo y cuando te va saliendo, más a gusto. Y cuando se va acabando, qué pena te da, qué pena te da.